Este es nuestro vuelo, miren, México City. Acabamos de hacer las migraciones de España y ahora sí, seguimos rumbo a América Latina. Estamos viajando, no sé, hace como 2 días, pero lo importante es que llegamos a Ciudad de México. Una emoción enorme, hacía mucho tiempo que queríamos venir a conocer este país pero acá estamos. Amigas de la Vuelta al Mundo, ¡bienvenidos a la Ciudad de México! ¡lo hicimos! ¡Estamos en México! Teníamos muchísimas ganas de venir a México. Para los que no nos conocen y recién aterrizan en el canal, somos Lele y Paulita, 2 youtubers argentinos. Estamos recorriendo el mundo hace más de 4 años, conociendo distintos países, ciudades, pueblos y sobre todo la cultura, la gente y la comida del mundo. Es un sueño para nosotros estar aquí en Ciudad de México, porque México es un país enorme, un gran país latinoamericano, y para reconocernos como latinos teníamos que venir a conocer la Meca Latina. Cuando salimos de Argentina allá por el año 2018, procuramos recorrer la mayor cantidad de países que podamos dentro de Latinoamérica en el lapso de unos 7 meses. Y obviamente hay muchas cosas que tener en cuenta cuando uno traza un plan tan grande como el de dar la vuelta al mundo. En resumen, nosotros recorrimos desde Argentina hasta Colombia, todo por tierra, siguiendo la ruta andina, y nos quedó México en el tintero, igual que todo Centroamérica. Después de haber recorrido mucho Europa, también Rusia, China y el sudeste asiático, decidimos emprender una vuelta en la que nos quedamos varados por la pandemia en Turquía. Eso nos potenció la ansiedad que teníamos por llegar a México. Hoy, por suerte, pudimos cumplir nuestro anhelo, algo que hace muchísimo tiempo lo comentamos en nuestras redes sociales, queríamos lograr, llegar al país mexicano y conocer mucho de su cultura, su historia, su gente y su comida. Chicos, pónganse que hace unos 10 minutos llegamos a México y vamos a probar nuestra primera michelada en mi vida. Esta va a ser la primera vez. Nos trajeron una copa que está súper cool, súper fashion, y tiene ahí la sal. Y adentro tiene un poquito de lima. Sí, juguito de lima. No nos animamos a la que venía con picante, pero eso será el paso que haremos luego. Ahora recién aterrizamos, es decir, entiendan que esto comienza. Vamos a bajar el jet lag a michelada y taco. Miren lo que es este chop de calavera. La verdad que hacía mucho tiempo que quería probar esto. Es loquísimo. Se siente mucho la sal porque la sal está toda en el borde. Decir, ¿cómo nunca probaron la michelada? Bueno, no, porque nunca estuvimos en México. Sabemos que es una bebida muy común y que por ahí en algún bar en otros países también lo vendan, pero nosotros nos reservamos muchas de las cosas para probarlas acá, en el lugar de origen, como hacemos siempre. Y acá va, muy salada, pero está buena. El primer sorbo es como que sentís mucho la sal, pero en el segundo sorbo ya empezás a encontrarle la vuelta a todos los sabores que tiene la michelada. Onda increíble, estamos en México. Estamos en la plaza más importante de México, la Plaza de la Constitución, también conocida comúnmente entre los amigos como el Zócalo, y la segunda plaza más grande del mundo. Imagínense las dimensiones. Me están viendo a mí, que espero parecer bien chiquitita frente a esta inmensidad. La plaza tiene una construcción de estilo español. En el centro está la plaza y alrededor de ella se encuentran los edificios más importantes para la vida política, económica y social mexicana. Esta plaza fue construida justo al costado, justo a un lado del Templo Mayor. Miren, de un lado tenemos la imponente Catedral de la Ciudad de México y del otro lado giramos y vemos las ruinas del Templo Mayor. Es importantísimo entender por qué la construcción de esta plaza está justo a un lado del Templo Mayor, porque los españoles, cuando llegaron a tierras americanas y comenzaron con la feroz conquista, se encargaron de erguir las iglesias y sus edificios políticos, destruyendo todo el patrimonio cultural de los pueblos originarios de las tierras a las que llegaron. A un costado de la Catedral de México se pueden apreciar aún los restos de lo que fue el primer trazado de la ciudad del virreinato y también el rastro de lo que fue el Templo
Templo Mayor de los Tenochtitlán. Todo este recinto, el del Templo Mayor, era el centro absoluto de la vida social, religiosa, política y económica de los mexicanos. Se cree que la altura de estos templos era aproximadamente unos 45 metros. Y aquí confluían, como les contaba, los aspectos más importantes. Por ejemplo, aquí se rendía tributo a las deidades y aquí también se llevan a cabo los rituales funerarios. Una maqueta que representa cómo estaban organizadas las pirámides del antiguo Templo Mayor. Y si llegan a ver, en el templo hay dos torres gemelas, hay dos templos gemelos que representan una serie de opuestos complementarios a los que ellos rendían culto, como por ejemplo la luna y el sol, la lluvia y la sequía, el solsticio de verano y el solsticio de invierno, y a dos dioses. Creo que lo más importante es entender cómo casi en todo el continente americano se rendía culto a las mismas cosas, a todos los fenómenos del cielo, a los fenómenos de la naturaleza, y cómo se da valor a las oposiciones que son complementarias. Soy Tania. Ah, ¿nos viste La voz ¿En serio? del canal? bella, sí. Me encanta tu expresión, cómo eres. ¿Cómo es tu nombre? Beatriz. Beatriz, ¿querés mandar un saludo al canal, a toda la gente? Ah, sí, mira, bienvenidos. Primero les doy a todos los argentinos. Hacen programas súper buenos, bien divertidos. Saludos a todos. Este edificio majestuoso a mis espaldas es la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Tardó más de 250 años en su construcción. La catedral obviamente tiene muchos estilos, porque fueron muchos los arquitectos y los obreros que pasaron a lo largo de los años para su construcción. Al día de hoy la zona del Zócalo sigue teniendo muchísima convocatoria popular. La gente suele venir a manifestarse, a encontrarse, a reunirse, y es un punto neurálgico muy importante de la capital mexicana. Se llama la Plaza de la Constitución en homenaje a lo que fue la Constitución de Zaragoza, firmada en 1812. Esto marca un poco también lo que fue la Gran Guerra de la Independencia Mexicana, que duró 11 años. Para ser más exactos, desde 1810 hasta 1821. Un montón de tiempo, sangre derramada y luchas en pos de la independencia de México y en la transición entre lo que fue la colonia española y la independencia del México libre y soberano. Y este edificio tan imponente es el Palacio de Gobierno. Acá se toman las decisiones importantes y aquí mismo es donde sale el presidente en septiembre y dice ¡Viva México! La pregunta es ¿por qué en septiembre, Paulita? Porque el 27 de septiembre de 1821 México se independizó. Si les gusta lo que hacemos, no lo duden, suscríbanse al canal y activen la campanita para notificarse cada vez que publiquemos nuevos videos en el canal. ¡Ey! Se vienen un montón de videos. ¡Sabrosura, sabrosura! Ah, mejor quesadilla a la calle de Dolores, ¿no? Sí. ¿Cómo es su nombre? Silvia. ¿Lidia? Ajá. Un gusto, Lidia, yo soy Leandro. ¿Cómo le voy a poner picante o sin picante? Con picante. Me la juego con el picante porque acá... Muchas gracias. Una quesadilla de tortilla de maíz morado con mucho queso y picante. A ver, vamos a probar esto, Igual le voy a poner picante. Picante, sí, cómo no. Creo que la mía no tiene queso, ¿eh? Muchas gracias. Vamos la quesadilla de chorizo en tortilla de maíz morado, aquí en la calle Dolores con Lidia, que es la cocinera experta. Muy rica. Tiene otro gusto la tortilla de maíz morado. Yo siento que tiene como más personalidad que la otra. No sé, tiene como otro gustito. Con el chorizo bárbaro. Y aparte el chorizo, miren cómo lo preparan, ¿ven? Lo desarman y le ponen la salsita. Y eso hace que quede fantásticamente delicioso. La quesadilla de queso es mi favorita. Muy sabrosa, el queso es muy fresco y le da un sabor intenso. La tortilla también es un ingrediente clave de la preparación de esta receta porque tiene mucho sabor. A ver, la quiero probar. ¿Se le quiere dar vos? Todo rico. Voy a probar la de choricito. Pásale de quiere dar vos. El chorizo tiene mucho sabor. Viva México. Llegar al centro de la Ciudad de México es realmente una aventura, una experiencia inexplicable, creo, con palabras, pero que se la podemos mostrar con algunas imágenes. Mucha gente comprando, vendedores a los gritos ofreciendo sus productos y mucha onda, música. Mucho mercadillo sorpresivo. Sí. Una cuadra empezás a escuchar un barullo ahí, un ruido y decís, para, hay un mercadillo ahí. Y siempre hay gente bailando, siempre hay gente comiendo. Sí, es hermoso, realmente. Mucha actividad, mucha energía. Mucha vibra, es verdad, es como muy intenso, la caminata no te pasa
desapercibido, no podés venir escuchando tus auriculares con tu música, porque seguramente el sonido exterior te va a penetrar por los oídos y de alguna manera vas a terminar oyendo todo lo que pasa alrededor, porque es mucho, no es poquito, es mucho. Así que es todo un desafío para nosotros porque estamos grabando, porque estamos viendo, porque estamos aprendiendo mucho. Experimentando. Y sí, y la verdad que está buenísimo. Todo, llegas acá, Barriales, llegas, una 30, 2 por 50, uva y pera. Aquí en el centro de la ciudad podemos encontrar que en el medio de la calle frena la camioneta y empieza a vender la frutita de estación y todo el mundo se acerca a comprar porque está muy barato. Todo, llegas acá, Barriales, llegas. Ahora sí que estamos en el centro de la Ciudad de México y nos damos cuenta por la cantidad de gente que hay alrededor, los carritos, la venta, los autos, el tráfico. La avenida Madero es una avenida peatonal, es decir que es únicamente para el tránsito de personas, es una gran arteria comercial aquí en el centro de México. Podemos encontrar un montón de lugares que ofrecen ropa, artículos de vestimenta y muchos accesorios, hay de todo realmente, no es único, no es un solo rubro. Miren, aquí venden como unos dulces, parecido a los canoli, pero sería una versión mexicana. Que creo que tienen algo que en Argentina se come mucho, que es este merengue color rosa, medio pegote. Nosotros lo comíamos mucho en unas galletas que se llaman merengadas. Y acá lo venden como en un cucurucho y se lo mandan, debe estar rico. A lo lejos podemos apreciar la torre latinoamericana, que tiene una enorme antena y el reloj que marca la hora. A su vez hay muchísimo ruido, miren, escuchen. Hay mucho movimiento de gente, mucho ruido, mucho de todo. ¿De todo? Mucho. Como que vas caminando y vas sintiendo la música. Hay un ritmo musical en cada esquina. Vas 2 pasos y puedes escuchar desde una ranchera hasta una balada. Todo en el mismo lugar. Miren lo que es esta catedral que está como un poco inclinada, se la puede apreciar, ¿no? Que está medio como para adelante, como cayéndose, creo. Esto es parte del patrimonio histórico y cultural de la Ciudad de México, ¿no es cierto? Entonces debe tener mucha dificultad para arreglarlo, ¿no? Para refaccionarlo. Vamos a comprar un tarrito de frutas para matar el calor, ¿no? Y es algo muy importante. Hace mucho calor. Hay que mantenerse hidratado mientras uno recorre, así que me parece la mejor opción. Y en México está lleno de estos carritos. ¿Sandía y melón? Ese, sandía y melón. Qué espectáculo, muchas gracias. Ahora sí, ¿no? Mira, que es una obra de arte, es como un ramo de flores de frutas esto realmente. Sí, súper rico. Le puse todo, Sí, vos no le pusiste nada en realidad, se lo puso el señor. Todo el hombre, claro. Que le puso chili, sal, limón, un poco de todo para que esté bien mexicana la cosa. Esto es una botana natural, podríamos decir. Una botanaza. Miren, la fruta podría no picar, pero yo elijo que pique. Pero bueno, ¿no? O sea, como pica. No me enchilé comiendo taco, me enchilé comiendo fruta. Una sandía súper condimentada, la verdad que esto nunca lo vi. Está rico, ¿eh? El punto justo del limón que de alguna manera aliviana el picor, porque es muy picante. Estamos en el Palacio Postal o la Quinta Casa de Correos, un edificio espectacular ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, construido a principios del siglo XX y es conocido como uno de los símbolos del porfiriato. Si buscan este palacio caminando por el centro histórico es imposible que se pierdan, porque lo van a ver inmediatamente frente al Palacio de Bellas Artes y muy cerca de lo que sería la zona comercial. La señalización dentro de la Casa de Correos está hecha como en bronce realmente, o sea, es un trabajo impresionante. Me pongo a pensar en qué difícil sería adecuar esto hoy en día, que todo cambia de un día para el otro, los nombres cambian, las oficinas se mueven de lugar. Esto estaba pensado como un símbolo de la posteridad, ¿no? Para que esto funcione en Casa de Correos por los siglos de los siglos. Y de hecho así es, porque al día de hoy todavía sigue funcionando como casa de correo y estamos viendo que vienen todos los mexicanos a enviar sus encomiendas, sus cartas y demás artículos aquí en las ventanillas que están a los costados. Hay muchos detallitos que forman una gran obra distinguida y realmente es un espacio maravilloso para poder venir a verlo. Es gratuito
gratuito y pueden hacer el ingreso sin ningún inconveniente para apreciar todo lo que sería el salón y por supuesto también la sala de correos que aún sigue funcionando. Qué importancia que tenían los correos y los telégrafos, ¿no? En todos los países, porque cada ciudad, cada lugar que solemos recorrer con la vuelta al mundo, y fueron muchos, encontramos que las casas de correos son lugares súper importantes, súper céntricos en las ciudades y con unas arquitecturas majestuosas. Muchos quizás crean que el correo llegó a estas tierras en las épocas de la conquista española. Sin embargo, la tradición de los mensajes en México viene de la época prehispánica. Los españoles cuando llegaron se maravillaron con la organización que tenía el correo, que todavía no se llamaba de tal forma, pero que igualmente cumplía una función similar, y adoptaron muchas de las técnicas de envío y los trazados para llegar a todas partes del territorio mexicano. Previo a la conquista, los mexicanos rendían culto a un dios que era el dios de los mensajes. Un dios que se llamaba Painal, que era el dios del corredor. Y había tres tipos distintos. El corredor normal, vamos a decirle, que se llamaba Pain. El corredor express, que era uno que iba mucho más rápido, porque eran profesionales que estaban entrenados y que conocían los caminos como ninguno. Y un tercer tipo de mensajero, que era el mensajero militar. Imagínense la función crucial que cumplía para poder comunicar cómo estaban dándose las batallas, cómo estaban dándose las estrategias que se trazaban en esas épocas. Hay un punto que me parece maravilloso a destacar, y es la importancia de la comunicación a través de la historia de la humanidad entera. No, miren esto es increíble. Así te invitan a pasar a las terrazas, a los balcones que tienen barcitos y demás cosas. Tratando de atrapar al cliente desde las alturas. Todo derecho. ¿Me puedo sentar ahí? Sí, todo derecho. Ahí voy. Bueno, tenés que entrar por una joyería, mirá, no es un dato menor. Al bar se entra por la joyería. ¿Me da cosa más? Juanita, ¿qué es esto? Ni idea, creería que es un bar, pero por ahora es una joyería. Como que te perdés un poquito por la joyería y terminás subiendo a la escalera al bar. Ahí viene. Buenas tardes. Buenas, Yo me quiero tomar unas cervecitas ahí en el... Lo que pasa es que son bebidas con alimentos por persona. Que venimos comiendo un montón. Sí, Bueno, más tarde pasamos. Sí. ¿Te parece? Sí. Bueno. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, lo intentamos, quisimos caer en la trampa porque sabemos que esas cosas a veces son medio una trampa turista, pero nos encantó también la movida, como llamaban desde el balcón, y quisimos entrar pero no pudimos porque queremos tomar una birrita nomás. Venimos comiendo mucho y nosotros estamos con una misión de comer todo lo que podamos por la calle, así que... Vamos a entrar a la Casa de los Azulejos a tomar un cafecito. Todos los detalles de este lugar están cuidados. Desde el look que tienen las camareras, el atuendo que tienen los meseros, todo está pensado al centímetro, al milímetro. Igual que los miles de azulejos que están, tanto en su fachada como en el interior de este edificio. Por dentro es muy bonito, es una arquitectura que sin lugar a dudas nos recuerda un poco a algunos palacios de España porque tiene toda esa impronta colonial. He pedido para arrancar una limonada fresquita y natural con los limoncitos, las limas que suelen estar en todos lados, porque en México es un lugar ideal para los cítricos. Está muy rica, la verdad, muy refrescante y tiene como un toque gasificado. Oh, está buenísima, me voy a pedir una limonada. Cuando en México te ofrecen las aguas, yo creo que hay que aceptarlas, porque siempre que te van a ofrecer un traguito refrescante va a estar bueno, ¿no? Y son los reyes del chupito, del tequilita, el agüita de Jamaica, tamarindo. Qué lindo país. Estuvimos leyendo y esta Casa de los Azulejos tiene su leyenda propia. Y es una leyenda que me gustó mucho porque me parece que tiene un poquito de la historia mexicana y de la cultura mexicana. Porque resulta que el hijo de los dueños de esta casa hace muchísimo tiempo le gustaba mucho la joda. Entonces parece que el hombre se la pasaba de joda, de juerga, y eso le traía muchos dolores de cabeza a la madre y el padre, que un día le dijeron: hijo mío, nunca tendrás una casa de azulejos. En ese momento, esta gran casona no estaba llena de azulejos como ahora mismo. Y el hijo, frustrado por lo que le había dicho el padre, porque él dijo: sí, a mí me gusta mucho la joda, pero también puedo hacer una casa de azulejos. Y la llenó de azulejos de pies a cabeza, bueno, en realidad del piso al techo. Y por eso ahora se la conoce como la Casa de los Azulejos. Parece un gran partido de fútbol. Así es como se controla el tránsito de la Ciudad de México, porque hay mucho tránsito realmente y es necesario que además de los semáforos también estén los oficiales de tránsito haciendo como el trabajo fino, digamos. ¿Se cruza? No, ni en pedo, yo me voy a mantener prudente. No, cuidado, todavía no. Hay que mandar al bar, hay que mandar al bar a ver si fue posición adelantada, Terminó el partido en el Estadio Azteca, podemos cruzar la avenida. ¡Qué cabrón, señor juez!
de repente cuando vas por la avenida Reforma te encontrás con los bondis, los buses de Londres. Se puso londinense la cosa, ¿eh? Sí, lo único que, bueno, el chofer te cierra la puerta antes que suba. Estas cosas pasan, ¿viste? Porque, bueno, es así. Es así, sí. Cuando tomás Pero- la avenida de la Reforma aparecen los gringos, aparece un bus tipo London. Cambia la ciudad. Está refrescando. El clima es muy amable igual. Ah, el clima la verdad que es todo en Ciudad de México está buenísimo. ¿Para qué les voy a mentir? Estamos en Avenida de la Reforma. Esta avenida tiene muchos años en la Ciudad de México y en un principio la idea era que conectara el bosque de Chapultepec con el castillo de Chapultepec con el centro de la ciudad. Pero ahora el paisaje es como un paisaje súper futurista para la ciudad. Realmente es donde están todos los rascacielos, los grandes edificios de las grandes corporaciones que están afincadas aquí en Ciudad de México. La avenida es muy amplia, muy transitada, pasan los buses de Londres y... no, y además hay unos rascacielos enormes. Miren el tamaño y la dimensión que tienen estos edificios, que son muy imponentes y uno como que no puede dejar de mirar para arriba. No, es realmente impresionante. La cantidad de edificios, la cantidad de gringos, una cosa loco. También, bueno, las veredas son bastante amplias, entonces se puede caminar, hay mucho espacio. Estamos en el Ángel de la Independencia. Este monumento es un ícono de la Ciudad de México y está aquí emplazado desde 1910 en conmemoración del centenario del comienzo de la Guerra por la Independencia de México. Me encanta realmente, ¿eh? Es una linda figura que es uno de los íconos de la Ciudad de México. Cada vez que te hablan de Ciudad de México probablemente te muestro una foto de lo que es el Ángel de la Independencia porque es uno de los puntos más importantes de la ciudad y que tiene muchísimo atractivo, obviamente. Si sale mucho toma aérea o medio toma de traveling con la cámara en movimiento, ¿no? El Ángel de la Independencia. Debe ser porque es muy difícil sacarse una foto porque está en medio de una rotonda con muchísimo tráfico y realmente no hay paso para el peatón hacia el Ángel. Aún así hay un montón de gente que llega al monumento y es porque te tenés que mandar corriendo cuando no pasa nadie. No, ahora no puedo, chicos, pero vamos a ver si en un rato puedo. Guarda que pasa el bus de Londres. Que ya a esta altura es el bus de Ciudad de México, podríamos decir. Nada que ver con Londres, nada que ver, original de México. Este monumento fue una de las últimas obras que se hicieron bajo el régimen de Porfirio Díaz, previo a lo que fue la Revolución Mexicana de 1910, en donde los mexicanos se unieron para derrocar el régimen dictatorial. No viene nadie. Veo que hay una señora que corre. Tranquila, Paula. Llegaste. Lo hicimos, chicos, lo hicimos. Ah, ¿vas a seguir subiendo escaleras? Y pues ya llegamos hasta acá, vamos hasta arriba. De aquí lo podemos apreciar un poco más cerca, este monumento. Está bueno, Desde el Ángel de la Independencia los saludamos y les agradecemos su compañía. Esperemos que les haya gustado este video. Suscríbanse al canal. No se pierdan los que vienen. ¡Hasta luego!